En principio, darle la bienvenida de nuevo a la clase. Entonces, con bastante gente el día de hoy, para variar. Últimamente eso es una tendencia, tener a bastantes de ustedes preocupados por este proceso. Entonces, la clasecita es un poquito, no difícil, sino que son de esos temas que como que se entienden bien, pero las preguntas que salen, lo que pasa muchas veces en el salón de clase, que uno entiende claramente el ejercicio o el ejemplo que da el profesor, pero hay el quiz o el examen y es algo muy distinto. Lo que pasa es que hay mucha amplitud de procesos para analizar, entonces más sencillo empezar de a pedacito. Entonces vamos a ver una parte general de lo que es ondas como tal, ondas la generalidad del proceso y más adelante profundizamos en dos temitas específicos de movimiento ondulatorio que es sonido y óptica. Entonces no se preocupen si no aparece nada de sonido ni de óptica, es más para adelante. Entonces que quede como claro la parte general de lo que son ondas y movimiento de las ondas. Más que movimiento ondulatorio, es el movimiento de una onda en un espacio, porque dentro del movimiento ondulatorio muchas veces están los movimientos armónicos. Sí, es física el día de hoy, recuerden. Jueves física, lunes matemáticas. Si de pronto el lunes es festivo, de pronto se mueve la clase a otro día, pero es la única atenuante. Entonces, no siendo más, iniciamos. El principio básico de las ondas es entender qué es una onda. De pronto, visualmente, lo que tenemos en la cabeza de una onda es lo que vemos cada vez que perturbamos una superficie de agua. Ese es el concepto mínimo de onda que tenemos en la cabeza, o empírico, podríamos hablar. Es una onda, es un tipo de onda, pero hay mucha más relación de los procesos ondulatorios. Entonces, en principio deben entender que una onda necesita la perturbación, se define, que eso es, cuando hablamos de perturbación, encadenando con los procesos anteriores que llevábamos, es la aplicación de energía mecánica en un medio, es decir, mediante una fuerza yo quito la estabilidad o el equilibrio de fuerzas que hay en las partículas de un medio y a partir de ahí se genera una onda. Pero es que cuando uno tiene agua y la perturba se generan unas ondulaciones. Esa es la onda, una onda como tal. Lo que debo entender, y de pronto es lo más difícil de entender de los procesos de ondas, es que una onda no mueve las partículas en un movimiento rectilíneo, podríamos tomarlo en cuenta. Entonces, es decir, si yo veo la onda moverse, no es porque estén cambiando de posición las partículas, sino que hay un desplazamiento de la energía que se está conectando, se está pasando de energía cinética a energía potencial, es decir, energía mecánica, transmitiéndola al medio. Hay dos tipos, o bueno, principalmente hay dos tipos de ondas, las que nos interesan en este momento son ondas mecánicas que necesitan un medio, la onda que se genera en el agua, el sonido, ellas necesitan partículas, moléculas de materia para poderse transportar o generar. Y las ondas electromagnéticas que es por campo estático, campo electromagnético que se transporta, es decir, no necesitan un medio, por eso es que en el espacio no se escucha ningún ruido, porque el sonido es un tipo de onda mecánica, mientras que la luz y el calor se transportan con la misma facilidad. ¿Por qué? Porque no necesitan un medio, esos son tipos de ondas electromagnéticas. Las ondas de radio, las ondas de celular, todas esas son ondas electromagnéticas porque se transportan haya o no haya medio. Dentro de las características del movimiento que se genera en las partículas, cuando se genera una onda, digamos en una onda longitudinal, una onda transversal, entonces vemos que el movimiento de la onda tiene una dirección, pero las partículas lo que hacen es, se mueven arriba y abajo. Por ejemplo, la onda que se genera en el agua, la onda se mueve sobre la superficie del agua, pero perpendicular se están moviendo las partículas. Esa ondulación que vemos es que sube y baja
las partículas dentro del compuesto. Si alguna vez han ido al estadio, ven que se genera la ola, es decir, como si hubiese un movimiento, pero la gente lo único que hace es ponerse de pie y sentarse. No más, es un muy buen ejemplo. De hecho, de las preguntas que salieron en el 2014 era eso. Ponían un grupo de personas en fila y le decían, para esquematizar el desplazamiento de una onda transversal, las personas que tienen que hacer, y daban opciones, se mueve a derecha a izquierda, se mueve arriba o abajo, se quedan quietas. Pues la respuesta era que se movía arriba y abajo. Entonces, como para tener en cuenta que es muy fácil esquematizar ese proceso. Las ondas, de pronto, cuando una onda se mueve en el agua no es tan claro, pero cuando tenemos el sonido es un poco más claro, y es la vibración de las partículas. Dicha vibración lo que hace es generar cierta cantidad de movimiento dentro del medio. Entonces hay muchas formas de que vibren las partículas en esa situación. Entonces, dependiendo la cantidad de energía que yo le transmita al medio, es decir, la fuerza con la que yo impacte, no es la misma onda que se genera en un lago si yo lanzo una piedra pequeñita, si lanzo una roca grande. Entonces ahí viene la cantidad de energía y eso hace que las partículas vibren a mayor o menor frecuencia, y eso repercute en el alcance que puede tener la onda. Por más de que transporte energía, y sabemos que la energía no se crea ni se destruye, si llega un punto en que la energía que va como transportando la onda va disminuyendo hasta que la onda en un espacio mecánico desaparece. Un sonido, yo lo escucho en el momento a cierta distancia, pero entre más alejado esté de la fuente sonora, menos energía voy a percibir en esa situación. Dos ejemplos básicos de las ondas físicas o que podemos mirar directamente son estos, las ondas transversales, que son estas de acá, y es cuando las partículas vibran en un sentido y la dirección de la onda es otra. Y las longitudinales, por ejemplo, la onda que yo genero en las cuerdas, precisamente hay una cuerda, cuando está amarrada en un punto, que empiezo a generar una fuerza oscilatoria, en ese caso la dirección de la onda y la dirección de perturbación es exactamente la misma, tiene la misma relación. Otro ejemplo de ese tipo de ondas que se generan en ese tipo de movimiento así son los resortes cuando están oscilando. Al oscilar, el resorte genera, más que una onda, es un movimiento ondulatorio que se puede llevar a este análisis de acá. Este es el análisis cartesiano de cualquier tipo de onda. Entonces es bueno tener en cuenta algunas medidas que se manejan dentro de una onda, principalmente longitud y amplitud. ¿Qué es cada una de las situaciones? En este caso, cuando es en una relación cartesiana, la longitud es la distancia que vemos acá, entre punto superior y punto superior, o máximo y máximo, cresta a cresta, aún entre valle y valle también es la misma longitud de onda. Y amplitud, pues, llamémoslo como el punto máximo que tiene la función, en este caso de la onda como tal. Cuando la onda, en este caso es analítica, y la vemos desde un punto de vista físico, la longitud de onda es la distancia que hay entre frentes de ondas. ¿Qué es frentes de ondas? Lo que yo logro percibir, el circulito ese que se va ampliando, eso es un frente de ondas. Cuando yo hago distintas perturbaciones, genero distintos frentes de onda. En ese caso, la distancia que hay entre dos frentes de onda, es decir, entre dos ondas, es lo que defino como longitud de onda. Y la máxima distancia que llega a recorrer la onda es lo que se conoce como amplitud. En este caso, pues, lo general, en este caso, lo real. Entonces, tienen que tener un encadenamiento entre las dos cosas. Recuerden que una de las cosas con las que juegan las preguntas es cómo yo logro llevar lo cotidiano a lo teórico y de lo teórico a lo cotidiano. Y es a partir de ahí que se hace ese tipo de proceso, de procedimiento para tener en cuenta. Entonces yo debo entender que las dos cosas que tenemos acá son exactamente lo mismo. Entonces una y otra
me representan lo mismo pero en situaciones distintas, situación real y una situación analítica. La única forma en que es la situación que tenemos acá es real es cuando tenemos una cuerda y la hacemos oscilar. En ese caso, la parte analítica representa la parte real. Otra aclaración de lo que son ondas longitudinales y transversales en esa situación. Cuando yo tengo la gráfica analítica es muy difícil percibir qué es una onda, porque yo no la veo directamente establecida. Lo único que yo veo es una secuencia repetida más una fórmula senoidal o cosenoidal, dependiendo el tipo de gráfica que tengamos, que se repite una y otra vez. Entonces yo, bueno, aquí cuántas ondas tengo. Entonces lo que deben tener en cuenta es que cumpla un ciclo completo. ¿Qué es un ciclo de la onda? Que suba y que baja y termine en el punto. Cada fracción de ese pedazo me representa una onda específica, es decir, en este caso tengo 3 frentes de onda o 3 ondas. ¿Cómo se mide eso? Se mide desde 2 características primarias, periodo y frecuencia. ¿Qué es periodo? Periodo como tal es el tiempo que logra formarse una onda, es decir, tiempo sobre la cantidad de ondas que se generan. En cuánto tiempo se logra mover una onda en el espacio determinado. Y frecuencia es lo inverso. ¿Qué cantidad de ondas se generan en un espacio de tiempo determinado? El espacio de tiempo determinado es un segundo. Entonces, por eso es que aquí ven que tenemos 3 frentes de ondas en un espacio de un segundo. ¿Qué es el periodo? Pues un tercio. ¿Por qué? Porque como caben 3 ondas en un segundo, cada onda gasta un tiempo de un tercio de segundo. Y a la inversa, pues tenemos la frecuencia. 3 ondas se generan en un segundo. Por eso es que acá tiene la medida 3 Hz, 3 Hz. Entonces eso es bueno que lo tengan muy presente porque es la medida estándar. Son las únicas fórmulas que van a tener realmente cuando hablamos de una onda específica. Entonces, tiempo sobre cantidad de ondas, que en este caso tiempo sobre número de ondas, perdón, y frecuencia, que es lo inverso, número de ondas sobre un espacio de tiempo, que en ese caso fue que se me pasó colocar la ecuación. Cuando hablan de términos como alta frecuencia o baja frecuencia, no necesariamente tienen que ser en características de la luz o características del sonido, también son las características de la cantidad de ondas que hay en la situación. ¿Qué define la cantidad de ondas? La cantidad de perturbaciones. Si yo estoy soltando sobre un charco de agua 3 piedritas, sobre él se generan 3 ondas. Entonces la frecuencia es 3, si lo hago en un espacio determinado como tal. Si yo suelto solo una, solo se genera una onda. No es que una sola perturbación genere una cantidad de ondas, no. A una perturbación, una onda. Por cada onda que se genera, se tuvo que haber generado una perturbación como tal. Entonces, si yo doy un golpe en la mesa, solo se genera un sonido, no se genera una serie de sonidos como tal. Fenómenos de las ondas. De pronto, cuando es una onda o el movimiento de una onda, es más fácil ver uno de los dos. El movimiento bueno, realmente son 2 fenómenos que sufren las ondas, o se refractan o se reflejan. Hay otras que es sobreposición y otras cositas así que solo se presentan en contadas situaciones. Y lo que sucede en ese caso, entonces aclaremos el término sobreposición de una onda, que nos sirve para aclarar alguno de los otros. El por qué es que cuando 2 ondas al chocar no se anulan. 2 ondas cuando vienen una frente a la otra, lo que hacen es que cada una continúa su camino. Una pasa por encima o por debajo y mantiene sus características en el proceso. Hay una pérdida de energía. Entonces recuerden que siempre que hay interacción de materia, de una u otra forma hay fricción. Y recuerden lo que les decía en las primeras clases. Si hay fricción, hay pérdida de la cantidad de energía del sistema. Entonces eso es lo primero que deben tener claro. Siempre va a haber pérdida de energía. Y más cuando hay sobreposición. Por más de que haya sobreposición y cada una mantenga sus características, la onda no puede
haberse mantenido igual, pudo haberse alterado en algunas situaciones, y es lo que uno debe estar atento a los procesos. Entonces, sobreposición cuando dos ondas se sobreponen, es decir, pasa una encima de la otra y mantienen su dirección del movimiento. Eso pasa constantemente. Entonces, si ustedes generan ondas en un recipiente, entonces es bueno la experiencia que lo hicieran, que tomaran un recipiente de agua y golpean sus paredes, se dan cuenta que al golpear la pared se generan muchas ondas. O que una sola onda, cuando yo le genero la perturbación, al chocar con las paredes va generando muchas ondas y eso se ve una cantidad de ondas en el sistema. La primera situación de las ondas que se generan cuando choca la pared es reflexión. Y es cuando hay un obstáculo en una onda que es infranqueable, que no puede superar, la onda se ve obligada a devolverse. Pero en el choque, en el proceso de cambio de dirección, hay una pérdida bastante notable de la energía que transporta. Por eso es que si yo analizo esa situación del recipiente o el balde, tiene que ser algo de algún tamaño, más grande que un vaso, ejemplo, algo muy grande, la onda como que pierde intensidad, uno ve como más nítida la onda que se genera en primera instancia a la que se refleja, entonces pierde esa cantidad de energía que llevaba en el proceso. Esta es una onda reflejada, en la que está en verde. Entonces viene una onda, aquí en este caso es una onda de sonido, pero puede ser una onda física cualquiera, dependiendo del medio. Lo que pasa es que es más común la experiencia con ondas de sonido que una onda en una situación básica. ¿Por qué? Porque yo las ondas que observo solo las puedo percibir en líquidos de determinada densidad. Entonces, solo en esa situación básica la puedo tomar en cuenta. Entonces, y yo no lo estoy percibiendo en todo momento. Pero los sonidos sí, y cumplen la misma característica. Golpea un objeto, golpea una barrera, y la onda se ve en la obligación de devolverse en su camino. Entonces, perdiendo gran cantidad de la energía que se tiene. Reflexión. Y de pronto la que más se utiliza en procesos de análisis es la refracción. Y la refracción tiene dos fases. Entonces, la primera es cuando la onda, sin anularse, es decir, sin reflejarse, logra cambiar de medio. Al cambiar de medio, ¿qué puede presentarse? Que haya una alteración en la longitud de onda. Entonces son ondas, porque dependiendo la densidad del medio, la onda define la velocidad de movimiento de la onda. Si viene una onda sobre agua y de pronto pasa a aceite, al cambiar de medio en esa situación, esa onda específica, la longitud de onda se hace más corta. ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación en el medio es más pequeña, a diferencia del sonido. Entonces, eso es otro cambio. Pero ese tipo de onda mecánica específica, entre más denso el medio, menos rápido se mueve, porque las partículas son menos elásticas que cuando el medio tiene una densidad mínima. Entonces, al pasar de medio a otro, cambia las características. Normalmente o apreciativamente uno lo analiza en la longitud de onda. Uno puede ver en la longitud de onda que hay una variación de medio. Entonces son de tipo de preguntas que aparecen. Se genera una gota en el aceite. La onda se propaga y cambia al agua. ¿Qué pasó con su longitud de onda? ¿O cuál es el ejemplo? Muestran el esquema de las ondas como tal. Otra forma de refracción es cuando tengo un obstáculo no completo. En este caso, si se dan cuenta, permite el paso de cierta cantidad de energía. Entonces, lo que hace es que esto funciona como puntos nuevos de perturbación. Des en cuenta que era una onda, al cerrarle el camino y dejarle solo dos ranuras, generó dos ondas. Una genera dos. ¿Por qué? Porque es como si yo generara dos perturbaciones en el nuevo medio. Entonces, en esta situación se generan dos fenómenos, sobreposición y la refracción como tal, además de reflexión, porque cuando choquen con el obstáculo que tienen acá con el muro, van a verse devueltas las ondas como tal. Esa es la parte como básica del análisis que yo puedo hacer de una onda como tal. Hoy no, de pronto haciendo un paréntesis en la aclaración, en las clases anteriores tenía el chat en todo momento, entonces podía ir mirando en todo momento que estaban preguntando. Ahorita me toca hacer un pequeño cambio
por la situación de nuestros amigos que están haciendo la remodelación. Entonces hay algunas preguntas que se me van a escapar. Entonces, pero las pueden hacer al final. Entonces al final ya abrimos el espacio para que me pregunten si tienen cosas muy, muy específicas. Entonces, respecto a lo general de una onda es eso. Ya uno desde ese punto de vista empieza a analizar particularidades de ondas específicas. Ejemplo que a diferencia de la mayoría de ondas mecánicas o de todas las ondas mecánicas, el sonido se comporta en forma inversa cuando cambia de medio. Entre más denso el medio, mayor velocidad tiene el sonido, lo que cualquier otro tipo de onda, entre mayor densidad mecánica, onda mecánica, entre mayor densidad tenga el medio, menor es la velocidad de propagación. ¿Cómo se halla la velocidad de propagación? Sencillo. La amplitud sobre el tiempo, la misma relación de movimiento rectilíneo uniforme, porque una onda se mueve con velocidad constante. Entonces, si yo quiero saber la velocidad de la onda, es la distancia recorrida, que es la amplitud, relativa, porque la amplitud puede propagarse hasta el infinito, es decir, un punto específico donde yo lo defino, sobre el tiempo que tarda y voy a tener la velocidad de la onda. Esta velocidad se ve claramente diferenciada por la densidad del medio como tal. Esto es más fácil de pronto decantarlo o terminarlo de analizar en el trabajo de las preguntas, en el manejo de las preguntas como tal. Entonces vamos a iniciar con eso, con las preguntas para que tengan tiempo de analizarlas en la situación, y si tienen alguna pregunta mientras van leyendo la pregunta, vamos mirando. No se dejen llevar por la información primaria. Miren, hay una situación complicada con las preguntas del ICFES, y es que muchas preguntas tienen que ver con la gráfica, una relación magnitudinal o cuantificable de una gráfica, y muchas veces las gráficas no son muy claras que digamos. Entonces ustedes tienen que intentar analizar muy bien las preguntas, tratando de atribuirle una secuencia numérica, o es decir, una magnitud a lo que esté comparando, porque hay preguntas gráficas que se ven muy parecidas y resulta que son distintas. Entonces deben tener eso muy claro. Primera pregunta, y mientras yo miro si tienen una pregunta, háganla, ya estoy viendo el chat. ¿Las ondas tienen aceleración? No, Natalia, porque las ondas se mueven con velocidad constante. Entonces, cambia la velocidad si pasa de un medio a otro, pero no medimos. Recuerden que yo les decía que es imposible que un cuerpo parta del reposo y se mueva con velocidad constante absoluta, sino que la onda lo hace en un instante muy mínimo que no es significativo en el análisis. Entonces lo que uno hace es tomar las ondas como si se movieran con velocidad constante. Liz, las ondas mecánicas son las que necesitan un medio para transportarse, que necesitan partículas, moléculas, que vibre el medio para que se pueda mover. Ejemplo, el calor, bueno, el calor no, en el espacio. Si tú fueras al espacio y estuvieras en el espacio, no percibirías ningún ruido, porque como es totalmente vacío, no hay medio de propagación. Lo que la onda electromagnética se puede propagar en el vacío, ejemplo, la luz, por más de que proviene del sol, llega a la Tierra, o el calor del sol. Listo, entonces miremos lo primero. Entonces, una apreciación es con cuerdas. Entonces, la vibración de las cuerdas, ¿qué frecuencia generan? Entonces, es otro tipo más ambiguo de onda. Cuando yo tensiono una cuerda y la pongo a vibrar, se generan ondas sonoras, dependiendo de la frecuencia como tal. Es como revolver la parte práctica con la parte teórica en una situación. De pronto eso sería muy difícil si no dieran la frecuencia, pero me dicen, bueno, la frecuencia de una es 3 Hz. ¿Qué quiere decir? Que en el espacio de tiempo que estamos analizando, que será la extensión de la onda como tal, una genera 3 frentes de onda, mientras que en la otra genera 2 frentes de onda. Si miramos la B, por hacer una comparación, vemos que aquí hay un frente de onda, 2 frentes de onda y 3 frentes de onda. Entonces la primera tiene 3 Hz, 3 ondas en el espacio de tiempo, pero resulta que la 2 es la misma frecuencia.
Una, dos y tres. Quiere decir que la primera más obvia, que era la B, la podemos descartar de plano, porque en ningún momento son iguales. Entonces ahora lo que nos queda es mirar cuáles son las que se van pudiendo eliminar fácilmente. La C vemos solo un frente de onda, quiere decir que la frecuencia de la segunda sería 1 Hz, tampoco. Y la A, realmente lo que tenemos es 1,5 frentes de onda, solo tenemos una onda completa y la mitad de la otra, faltaría el otro pedazo. Entonces, un frente de onda, dos frentes de onda se me acuerda dos, un frente de onda, dos frentes, tres frentes se me acuerda tres. Respuesta correcta, la D, que en su mayoría la toman en cuenta. Miren, no les garantizo que les vayan a salir preguntas específicas de onda, pero el tema de ondas abarca un gran espacio temático. La parte general de ondas, sonido y óptica, entonces a ustedes les puede salir cualquiera de esas temáticas, pero es bueno, si ustedes analizan el sonido y en algunos casos, la luz, desde las características generales de las ondas se les hace un poco más sencillo desenredar el problema que muchas veces uno no entiende. Dos, entonces, preguntas háganlas. Mesman, P. Mesman, los frentes de onda son lo mismo de las ondas que se generan. Entonces, y un frente de onda lo constituye una, una gráfica del seno completa, la parte de arriba y la parte de abajo completa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces, un frente de onda, analíticamente hablando, es esto. Inicia la perturbación y tiene las dos bases de la amplitud en la situación. Si es onda mecánica y pasa de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad, la velocidad debe disminuir. En este caso, lo que piden es que usted identifique que la frecuencia de una situación o la cantidad de frentes de onda de una situación depende de la perturbación que se está generando. Una llave de agua gotea, bueno, entonces cada gota tiene que generar una perturbación y cada perturbación es un tipo de onda. De hecho, y se lo dice, el término, la perturbación que se produce en el punto donde cae la gota se propaga a lo largo de la superficie del agua. Se puede afirmar que, miren, tengan cuidado con ese tipo de preguntas. Siempre, ¿es correcto o no es correcto? Porque recuerden que pueden hablar de cualquier cosa, cualquier generalidad. ¿Es correcto decir que la presión del agua era mínima porque solo salía una gota? Sería algo incongruente a la situación, pero podría presentarse. La perturbación, cuando hablan aquí de la perturbación estamos hablando ya de la onda como tal. Avanza hacia las paredes del recipiente sin que haya desplazamiento de una porción de agua a dichas paredes. ¿Qué es eso? La definición de onda. La perturbación, es decir, la onda se mueve por el medio sin que se mueva o haya desplazamiento de las partículas de agua de esa. Por más de que haya movimiento de las partículas, no se están moviendo en la dirección. La A puede ser: la porción de agua afectada por el golpe de la gota se mueve hacia las paredes del recipiente. Falso, porque en una onda no se transporta materia sino energía. Si el líquido en el que cae la gota no es agua, la perturbación no avanza. Si avanza, cambian las características en comparación con la del agua. Puede moverse a menor o mayor velocidad, porque qué tal sea un líquido de menor densidad que el agua, la velocidad de propagación de la perturbación, es decir, de la onda. Entonces, si ustedes lo entienden mejor, lo que tendrían que haber hecho en principio en su cabeza es cambiar la palabra perturbación por onda. La onda, y verá que el concepto les queda más claro. Si el líquido en el que cae, ya. Y la rapidez de propagación de la perturbación depende únicamente del tamaño de la gota que cae. No, sí afecta, dependiendo la cantidad de energía que yo aplique, afecta mucho más que en la velocidad de propagación, en la amplitud, en el alcance de la onda como tal, pero también depende de la densidad del medio, del tipo de medio, muchas veces de la temperatura del medio. Dependiendo también la temperatura, eso mismo hace que las ondas mecánicas cambien sus características básicas. Entonces, en este caso, la respuesta es la A. Alcanzamos a hacer otro.
¿Por qué coloqué las dos? Porque las dos vienen, es la misma pregunta para las dos, sino tomada desde enfoques distintos. Entonces, ese tipo de preguntas que son como tan obvias pueden llegar a ser medianamente capciosas. En este caso no hay ningún inconveniente porque le están utilizando esta palabra. Periódicamente, al decirle periódicamente, quiere decir que las esferas caen con el mismo intervalo de tiempo. Cada espacio de tiempo igual cae una esfera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en 2 segundos se están generando 20 frentes de onda. ¿Qué es lo que sucede? En un segundo se han generado 10 frentes de onda. Y sí, como algunos le decían, en ese caso lo único que hay que aplicar es una regla de 3. Pero analizando las opciones de respuesta, uno descarta algunas por lógica. La primera no es cero. ¿Por qué? Porque le habla después de haber arrojado la primera esfera. Entonces, como mínimo hay un frente de onda por contexto. Entonces no puede ser cero. Y D, porque no hay un pedazo de onda. Yo no puedo decir media onda se propaga, un cuarto de onda o 0.3, 0.2 ondas de propagación. Entonces, en ese caso son ondas completas. Entonces, no podemos hablar de pedazos de onda. Entonces, queda entre B y C. Entonces, por fracción de tiempo, las perturbaciones están generándose casi cada 0,1 segundos. Entonces, a los 0,2 segundos se han generado dos frentes de onda. La que se generó al instante 0, la que se generó al instante 0,1. Y en el instante en que cae la siguiente de 0,2, no hay onda, entonces solo se hay dos frentes de onda. Respuesta es la B. Sería muy complicado si una de las opciones de respuesta fuera 3, porque en este caso hay 3 perturbaciones. En 0,2 segundos habrían 3 perturbaciones y sería muy difícil diferenciar que la tercera perturbación todavía no ha tenido tiempo de generar un frente de onda, pero como es 10 no hay inconveniente. La respuesta es B. Y la siguiente, la de longitud de onda, es sencillo. Entonces, lo que les decía, si la velocidad en este caso depende de la cantidad de ondas sobre los valores, entonces, y les dan la velocidad. Si tiene una velocidad, perdón, se me fue la idea. Si tiene una velocidad de 10 metros y durante 2 segundos se mueve, ¿qué distancia ha recorrido? Por relación es velocidad por tiempo, que es 20 metros. La que máximo ha recorrido una distancia es de 20 metros. Si en 20 metros hay 20 ondas y son proporcionales, en general, la distancia que hay de una onda a la otra es 1 metro. Esta es la longitud. Y si hubiese otra pregunta, esta sería la amplitud. Entonces, amplitud la máxima distancia que ha recorrido la onda y longitud la distancia que hay de una onda a la otra. Entonces, creo que hasta ahí les voy a dejar una última pregunta para que la respondan. Es esa preguntita. Esa ya es de una cuerda como tal.